Ciudad de México, verano de 2020. Hay un pasillo de hospital con esa luz blanca que no consuela a nadie. Un hombre de 70 y tantos años entra solo. Se llama Fernando Colunga. No el actor. Su padre. Va a recibir una sesión de quimioterapia y entra sin nadie al lado, porque es el año en que el mundo entero tiene miedo de tocarse, el año de los tapabocas y las puertas cerradas, y él prefirió viajar solo desde Miami, antes que arriesgar a su esposa y a su hijo a un contagio. Ese día don Fernando no vuelve a salir. Y a más de 2.000 kilómetros, en un foro de grabación en Miami, su hijo, el galán más adorado de la televisión en español, el hombre que durante 30 años fue el sueño romántico de un continente entero, está de pie frente a una cámara. Y no puede hacer nada. Tenía dinero, tenía fama, tenía guardaespaldas, contratos millonarios, puertas privadas, choferes, accesos exclusivos, una vida entera construida para esquivar al mundo y controlar cada paso. Y todo eso, hasta el último peso, hasta la última de esas puertas, se quedó inútil frente a la única cosa que él habría dado todo por tener. Llegar a tiempo para despedirse de su padre. Tú lo viste durante años en tu propia televisión. Lo viste besar, llorar, salvar a la mujer amada en el último capítulo, y nunca te imaginaste que el hombre que lo tenía todo terminaría sin poder estar donde de verdad importaba. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie te contó sobre Fernando Colunga. Primero, cómo un joven ingeniero que empezó arriesgando el cuerpo como doble de acción terminó convertido en un producto fabricado, el hombre más perfecto y al mismo tiempo más vigilado de la televisión mexicana. Segundo, el contrato de exclusividad que, según la prensa de espectáculos, le pagaba alrededor de 2 millones de pesos al mes, y que lo encerró en una jaula de oro donde su imagen valía más que su libertad. Tercero, el día exacto en que se atrevió a decir que no, y la misma empresa que lo había protegido durante décadas lo empujó fuera del trono con una frase que le tocó el corazón mismo del mito. Y cuarto, lo más doloroso de todo, el precio real que pagó esa vida hecha para no ser vista, el día en que el dinero, la fama y la seguridad se quedaron mudos frente a lo único que él habría cambiado por todo lo demás. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero guarda esta idea en tu mente, porque la vas a necesitar para entender el final. El hombre perfecto no tenía permiso de ser un hombre. Y para entender cómo fue posible que alguien que lo tuvo todo terminara así, hay que volver al principio. Mucho antes de los trajes impecables. Mucho antes de los besos frente a la cámara. Mucho antes de que millones de mujeres en toda América Latina creyeran que ese hombre existía de verdad. Esta historia no empieza en un hospital. Empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia sala. Ciudad de México, 3 de marzo de 1966. En una casa ordenada, sin escándalos, sin tragedias visibles, nace Fernando Colunga Olivares. Hijo único de un ingeniero civil que se llamaba igual que él, Fernando Colunga, y de una ama de casa llamada Margarita Olivares. Una familia de clase media trabajadora, de las que en aquel México todavía creían que el orden y la educación lo resolvían casi todo. Con estabilidad, con disciplina y con buenas costumbres, lejos de la pobreza y de los hogares rotos. Y quizá ahí, sin que nadie lo notara, empezó todo. Porque hay jaulas que no parecen jaulas. Hay prisiones que se construyen con orden, con educación y con una sola palabra que lo iba a perseguir toda la vida. Perfecto. El niño creció protegido, educado, rodeado de una normalidad que parecía un regalo. Era hijo único, y eso significa algo. Significa toda la atención de los padres puesta en uno solo. Significa expectativas. Significa la sensación, desde muy temprano, de que no puedes fallarles. Y cuando llegó el momento de elegir un camino, eligió el de su padre. Ingeniería civil. Imagínate eso por un segundo. El hombre que años después haría suspirar a tu mamá, a tu vecina y a ti misma frente al televisor, al principio estudiaba cómo se calcula una estructura, cómo se mide un terreno, cómo se sostiene un edificio para que no se caiga. Planos, cemento, números, cálculos de resistencia de materiales.
Una vida de líneas rectas, sin cámaras y sin club de fans. ¿Quién le iba a decir a ese muchacho serio, de buena familia, que un día su rostro iba a colgarse en las paredes de medio continente? Y antes de que la fama lo tocara, Fernando hizo lo que hace cualquier joven que todavía no sabe quién va a ser. Trabajó en una agencia de autos. Tuvo una ferretería. Vendió aparatos electrónicos. Y dato curioso que dice mucho de él, fue cadenero y barman en antros de la Ciudad de México, aunque en su vida ha probado una gota de alcohol. El hombre que servía tragos a los demás nunca quiso uno para él. De hecho, él mismo ha contado que fue justo ese ambiente nocturno, ese mundo de excesos que veía cada noche desde atrás de la barra, lo que le quitó para siempre las ganas de beber y de la vida de fiesta. Esa distancia, esa manera de estar dentro del ruido sin pertenecer del todo a él, lo iba a acompañar el resto de su vida. Recuerda ese detalle. El hombre que aprendió desde joven a estar en el centro de la fiesta y a no formar parte de ella. Porque eso explica más de lo que parece. Y entonces el destino lo llamó. No con un aplauso. Lo llamó con una motocicleta. 1988. Una telenovela juvenil de Televisa llamada Dulce Desafío. Fernando no entra como estrella. Entra desde atrás, desde el peligro, desde el cuerpo que se usa para que otro brille. Lo contratan como doble de acción de Eduardo Yáñez, porque sabe manejar moto, porque tiene físico, porque puede caer, acelerar, jugarse el cuello sin que el público sepa siquiera su nombre. Tenía 22 años. Detente en esa imagen. El futuro galán más famoso de las telenovelas empezó siendo una sombra. El cuerpo que protegía al protagonista. El hombre que se exponía al riesgo mientras otro recibía el primer plano y el beso final. El propio Eduardo Yáñez lo contó años después, en una entrevista para el canal Las Estrellas. Dijo que él medio le sabía a la moto, pero que tenía aversión porque había tenido un accidente. Y que en la escena final, esa en la que el personaje va por la novia hasta la iglesia y se la roba en plena boda para escapar juntos en la moto, tuvo que ser Fernando quien manejara, porque Fernando era el experto. Y aquí hay un detalle que a ti te va a erizar la piel, porque conecta dos historias. ¿Sabes a quién se llevaba en esa moto, en el papel de la novia robada? A Adela Noriega. Sí, esa misma Adela que años después desaparecería del mapa rodeada de misterio. Pero esa es otra historia, para otra noche. Quédate con esto. La escena más romántica de aquella telenovela, la que hacía suspirar a las muchachas de la época, la protagonizó en realidad un doble cuyo rostro nadie debía ver. Y ahí nació la primera mentira. Una mentira que no se dijo con palabras, sino que se fabricó con imagen. Fernando entendió algo esa noche, que su cuerpo podía abrir puertas, que su presencia valía dinero, que la televisión muchas veces no buscaba la verdad, sino una figura capaz de sostener una fantasía. Quedó tan atrapado por esa experiencia que decidió ir en serio. En 1990 entró al Centro de Educación Artística de Televisa, el famoso CEA, la escuela donde la empresa formaba a sus futuras estrellas. Y empezó como empiezan todos, desde abajo. Un papelito aquí, una aparición allá. Estuvo en la versión mexicana de Plaza Sésamo. Pasó por programas como La Telaraña, La Hora Marcada y Todo de Todo. Hizo pequeños papeles en telenovelas como Cenizas y Diamantes y Madres Egoístas. El muchacho de la motocicleta estaba aprendiendo el oficio de cero, escalón por escalón, sin saber que cada escalón lo acercaba a una cima, que también iba a ser una trampa. Y ahí, en esos pasillos, empezó el verdadero accidente de su vida, no el de la moto. El de aceptar, poco a poco, convertirse en el hombre perfecto. Y fueron años. Años de papeles que nadie recuerda. Años de estar en el fondo de la escena mientras otros recibían los primeros planos. Años de aprender a esperar, que es lo más difícil de todo en ese mundo. Porque la televisión está llena de muchachos guapos que entran con sueños y salen sin nada, devorados por una industria que prueba a cientos y elige a poquísimos. Fernando tenía algo a su favor, esa disciplina de ingeniero, esa paciencia de quien sabe que un edificio se levanta ladrillo por ladrillo y no de un día para otro. Llegaba temprano,
Se aprendía sus líneas. Observaba a los grandes y aprendía de ellos sin hacer ruido. Y entonces llegó el momento que cambia una vida. El momento en que un productor lo mira y decide, este va a ser el protagonista. El momento en que la cámara, que durante años lo había dejado en la sombra, por fin se detiene en su rostro y ya no se quiere ir. Ese instante es el sueño de cualquier actor. Y para Fernando fue al mismo tiempo el principio del fin de su libertad. Porque a partir de ahí ya no se perteneció solo a él. Para entender lo que viene, tienes que entender el mundo en el que cayó. Porque la Televisa de aquellos años era mucho más que una empresa de televisión. Era una fábrica de mitos. Era el aparato cultural más poderoso de habla hispana en el planeta. En los foros de San Ángel se construían amores que no existían, lágrimas ensayadas hasta quedar perfectas, bodas falsas, mansiones de cartón, familias inventadas y hombres y mujeres diseñados para que el público creyera en ellos más que en su propia vida. Y lo lograban. Vaya que lo lograban. Y aquí es donde tú entras en esta historia. Porque tú estabas del otro lado de la pantalla. Tú llegabas de trabajar, de cuidar a tus hijos, de aguantar un día largo y pesado, te servías un café o te sentabas con la cena, prendías la televisión. Y ahí estaba él, todas las noches, en tu sala, como si fuera parte de tu familia. ¿Te acuerdas de esa hora sagrada de la telenovela? Cuando la casa se quedaba en silencio y nadie te podía interrumpir. Cuando tu propia vida, con sus problemas y sus cansancios, se quedaba en pausa una hora, para vivir el amor imposible de otros. Esa hora era tuya, y él era el dueño de esa hora. En 1992 llegó María Mercedes y lo puso al lado de Thalía, en el fenómeno de las llamadas Tres Marías. En 1995, María la del Barrio lo metió en cada casa de México y de medio continente, y lo volvió un nombre que cualquiera reconocía. Ese mismo año estuvo en Alondra. En 1997, Esmeralda lo convirtió en obsesión, en una de esas historias que paralizaban países enteros a la hora del capítulo final. En 1998, la usurpadora terminó de sellar su nombre para siempre. Y después, año tras año, vinieron Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión, Pasión y Poder. Una telenovela tras otra, cada una más grande que la anterior, cada una vendida a decenas de países, cada una doblada a idiomas que él ni siquiera hablaba. En lugares tan lejanos como Rusia, mujeres que nunca habían pisado México suspiraban por ese rostro. Y aquí tengo que hablarte de las mujeres que estuvieron a su lado frente a la cámara, porque sin ellas el mito no existiría. Un galán no brilla solo. Brilla junto a la mujer que lo mira con amor fingido bajo las luces, hasta que el público olvida que es fingido. A su lado pasaron las más grandes de su época. Thalía, en María la del Barrio, en pleno fenómeno mundial de las llamadas Tres Marías. Leticia Calderón, en Esmeralda, esa historia de la muchacha ciega que enamoraba a medio planeta. Gabriela Spanik, en La Usurpadora, donde ella hacía a dos hermanas gemelas y él quedaba atrapado entre las dos, en una de las telenovelas más vistas de la historia. Lucero, en Alborada. Y la prensa, que nunca descansa, los emparejó a casi todas con él en la vida real. Con Thalía, con Araceli Arámbula, con una y con otra. Romances que se publicaban en portada y que él jamás confirmaba, fiel a esa muralla de silencio que ya conoces. Pero hubo una pareja que el público amó por encima de todas. Una que se quedó grabada en la memoria de una generación entera. 2003. Amor Real. Una superproducción de época de la productora Carla Estrada, ambientada en el México del siglo XIX, con vestuarios enormes, escenarios de revolución y una historia de amor imposible entre una joven de familia rica y un militar sin dinero. Y ahí, frente a frente, Fernando Colunga y Adela Noriega. ¿Te acuerdas de ellos en esa novela? ¿Te acuerdas de cómo se miraban? El público entero creyó que ese amor era de verdad. La química saltaba de la pantalla. Cada escena parecía arrancada de un sentimiento real, no de un guión. Y durante años, la prensa aseguró que esa pasión se había salido de la pantalla, que entre ellos dos había nacido un romance verdadero. Pero escucha bien,
Porque aquí está la verdad, y esa verdad es justo de lo que va este video. Nunca se comprobó nada, ni una prueba, ni una confirmación de ninguno de los dos. Y, lo más revelador de todo, varios de sus compañeros contaron después algo que rompe el cuento de raíz. Detrás de las cámaras, Fernando Colunga y Adela Noriega no se llevaban bien. La actriz Chantal Andere, que trabajó con los dos, lo contó incluso en el famoso show de Cristina. Fernando era de esos hombres obsesivos con la puntualidad, siempre el primero en llegar al foro, siempre listo, siempre disciplinado, esa misma disciplina de ingeniero que traía desde joven. Y Adela, según esos testimonios, acostumbraba llegar tarde. Esa diferencia los fue desgastando. Hubo tensión. Hubo, dicen, alguna discusión que enfrió por completo la relación de trabajo. Y la propia conductora Cristina Saralegui llegó a preguntarle a Fernando, en cámara, si era tan pesado trabajar con ella. Él respondió con elegancia, sin destruir a su compañera, pero dejando ver que sí sabía lo que se decía. Detente y piénsalo un segundo. El amor más hermoso que ese hombre protagonizó en toda su carrera, el que te hizo suspirar a ti y a millones, fuera de cuadro era dos personas que casi no se hablaban. Y esa es la prueba más limpia de todo lo que te vengo contando. Que el amor que esa industria te vendía durante años era un producto fabricado con luz, música y talento. Un producto tan bien hecho que tú lo sentías de verdad en tu sala, aunque en el foro no existiera. Y hay un detalle que le pone un escalofrío extra a esta historia. Esa misma Adela Noriega, la pareja soñada de amor real, desapareció del mundo del espectáculo en 2008 y nunca volvió. Se esfumó rodeada de misterio, de rumores, de teorías que todavía hoy nadie ha podido cerrar. Pero esa, te lo prometo, es una historia que merece su propia noche, porque da para mucho. Por ahora, quédate con lo que importa para entender a Fernando. Que ni siquiera su gran amor de pantalla fue real. Que también eso, como casi todo en su vida pública, era parte del papel. ¿Y te acuerdas de cómo lo veías entonces? ¿Te acuerdas de esa sensación de que un hombre así, tan caballero, tan firme, tan decente, tenía que existir en algún lado del mundo real? Y para entonces, Fernando Colunga ya se había vuelto algo mucho más grande que un actor. El novio imaginario de un continente entero. Tenía que mirar como príncipe, caminar como príncipe, besar como príncipe, defender a la mujer amada como príncipe. Y sobre todo, no fallar jamás. Porque el galán de telenovela no envejece como un hombre común. No duda. No tiembla. No tiene una vida privada que contradiga el sueño que vende. La máscara debía seguir intacta, capítulo tras capítulo, año tras año, década tras década. Pero mientras más crecía su fama, más pequeña se volvía su libertad. Y guarda este nombre, porque vuelve más adelante y cuando vuelva vas a entender muchas cosas. San Ángel. Los mismos pasillos de Televisa que lo aplaudían también lo encerraban. Cada éxito era una puerta que se cerraba detrás de él. Cada portada vendía al hombre perfecto. Y el hombre real, el muchacho que vendía aparatos electrónicos y servía tragos sin beber ninguno, iba desapareciendo poco a poco detrás del personaje. Y aquí está la herida que casi nadie se atreve a mirar. A Fernando Colunga no lo destruyó el fracaso. Lo atrapó el éxito. Porque cuando un actor se vuelve demasiado rentable, deja de pertenecerse. Su sonrisa tiene dueño. Su silencio tiene precio. Su vida entera se convierte en propiedad de una industria que no perdona ni una sola grieta. El hombre perfecto no tenía permiso de ser un hombre. Y aquel muchacho de la motocicleta todavía no lo sabía. Pero en algún despacho de esa misma empresa que lo aplaudía, alguien ya estaba preparando el contrato que lo iba a hacer intocable. Y, en la misma línea, prisionero. Pero antes de ese contrato, había una persona en su vida que sí lo conocía sin máscara. Su padre. Don Fernando Colunga, el ingeniero. El hombre que le había dado el nombre, el apellido y el ejemplo de una vida ordenada. Mientras el país entero veía al galán, ese señor veía a su hijo. Al niño. Al muchacho que estudió ingeniería como él. Recuerda a este hombre, porque al final de esta historia, él va a estar en el centro de todo. Y lo que le pasó a él, y lo que Fernando no pudo hacer por él,
Es la razón por la que esta historia te va a doler de verdad. Aquí viene lo primero que te prometí. Pero antes de entrar, déjame decirte algo de frente, de mujer a mujer, de persona a persona. Quizá tú conoces a alguien que dio todo por su trabajo, años de su vida, su salud, sus mejores días. Y al final le hicieron sentir que lo que valía no era él, sino lo que producía. Quizá esa persona eres tú. Lo que le pasó a Fernando es exactamente eso, pero multiplicado por millones de personas que lo veían cada noche sin sospechar nada. Lo primero que casi nadie te contó es cómo se fabrica a un hombre perfecto. Porque Fernando Colunga no se hizo solo. Lo hicieron. La Televisa de los 90 tenía un sistema preciso para esto, y funcionaba como una cadena de montaje. Primero detectaban el rostro, después el cuerpo, después la voz, y al final, lo más valioso de todo, el silencio. A los elegidos los formaban, los pulían, los iluminaban siempre desde el ángulo correcto, les enseñaban a moverse, a mirar, a callar lo que conviniera callar. Y a Fernando lo pulieron mejor que a casi nadie, porque traía algo que el dinero no compra. Una decencia que se veía real, una elegancia que parecía de nacimiento, una distancia que el público leía como misterio y no como soledad. Y dentro de la empresa se llegó a comentar algo, que detrás de su ascenso a los papeles protagónicos hubo manos poderosas que lo impulsaron, productores que apostaron por él y lo colocaron donde tenía que estar. Eso es algo que se decía en los pasillos de la industria y que la prensa de espectáculos repitió durante años. No hay un documento que ponga nombre y firma a cada decisión, así que tómalo como lo que es, un rumor de pasillo. Pero lo que sí es seguro, lo que cualquiera que conozca esa industria te puede confirmar, es que en Televisa nadie llegaba arriba solo. Siempre había alguien que decidía a quién se iluminaba y a quién se dejaba en la sombra. Y eso, para el actor, tiene una consecuencia que pocas veces se piensa. El que te sube también te puede bajar. El que te ilumina también puede apagar la luz. El truco de la fábrica era convertirlo en algo más rentable que un actor. Una propiedad emocional. Piénsalo bien. No bastaba con que Fernando actuara bien. Lo que de verdad importaba era que millones de mujeres lo miraran y sintieran que ese hombre les pertenecía un poco. Que su soltería fuera un misterio delicioso. Que su silencio se leyera como elegancia. Que el no hablar de su vida privada lo hiciera más deseable. ¿Y sabes qué tiene de perverso ese sistema? Que para que funcione, la persona de verdad tiene que ir desapareciendo. Mientras más crece el personaje, menos espacio le queda al hombre. Y un día te despiertas y ya no sabes dónde termina el papel y dónde empiezas tú. ¿Y sabes qué precio tiene en el día a día ser idolatrado así? Un precio que tú y yo, que vivimos del otro lado de la pantalla, casi nunca alcanzamos a imaginar. Fernando Colunga no podía caminar tranquilo por una calle, ni entrar a un restaurante a comer en paz, ni sentarse en un cine, hacer una fila o pasear por un parque como cualquier hombre. A donde llegaba se formaban multitudes, mujeres que lloraban al verlo, manos que se estiraban para tocarlo, para arrancarle un botón, un mechón de cabello, un pedazo de camisa como recuerdo. Por eso los guardaespaldas, por eso los choferes, los accesos privados, las puertas traseras de los hoteles. Toda esa seguridad que desde afuera parecía lujo de estrella, por dentro era otra cosa. Era el muro que lo separaba del mundo y al mismo tiempo el muro que lo dejaba solo dentro de su propia vida. Recuerda esos guardaespaldas, por favor. Recuérdalos bien. Porque al final de esta historia van a aparecer otra vez, en el momento más doloroso de todos, haciendo algo que ningún hijo querría que hicieran sus escoltas. Y luego estaba el otro trabajo, el invisible, el de mantener el cuerpo y el rostro de un hombre perfecto, año tras año, mientras el tiempo hacía su trabajo en secreto. Mientras tú y yo envejecíamos tranquilos, con nuestras canas, nuestras arrugas y nuestros kilos de más, sin que nadie nos juzgara por ello, Fernando tenía que llegar a cada nueva telenovela viéndose casi igual que 10 años atrás. Disciplina de hierro, ejercicio constante, cuidado permanente.
Esa vida sin alcohol que había elegido desde joven, que tanto lo distinguía, también era parte del mantenimiento de la estatua. Porque la estatua no podía agrietarse. El galán no podía aparecer cansado, hinchado, acabado. El público no lo habría perdonado, y la empresa tampoco. Así que vivió décadas vigilándose a sí mismo, midiéndose, conteniéndose, negándose pequeñas libertades que cualquiera de nosotros da por sentadas. Imagínate lo solo que se puede llegar a estar dentro de una fortaleza así. Rodeado de gente que te admira, pero que admira al personaje. Aplaudido por millones que aman una imagen, no al hombre que se levanta cansado un martes cualquiera. Querido por un país entero que en realidad no sabía ni cómo eras cuando cerrabas la puerta de tu casa y te quedabas, por fin, a solas contigo mismo. Y esa, aunque desde afuera pareciera la vida más envidiable del planeta, era una manera muy elegante de estar preso. Porque mientras más perfecta se veía la fortaleza desde afuera, más vacía se sentía por dentro. Por eso Fernando aprendió a vivir detrás de una pared de silencio. De su vida personal no hablaba, los romances no los confirmaba y los rumores no los desmentía con detalles. Solo cerraba la puerta y sonreía. Lo preguntaban en cada entrevista: ¿por qué no te casas, Fernando? ¿Por qué no tienes hijos, Fernando? ¿Hay alguien en tu vida, Fernando? Y él respondía con frases amables que no decían nada, con esa elegancia que el público adoraba y que, en el fondo, era una muralla. Con el tiempo, Fernando llegó a explicar esa muralla con sus propias palabras, y vale la pena que lo escuches, porque dice mucho de quién es. Contó que varios medios le ofrecieron dinero, exclusivas, portadas, a cambio de abrir su vida privada, y él se negó siempre. Su respuesta, repetida durante años, fue de las pocas cosas claras que dijo sobre sí mismo: que él solo hablaba de su trabajo. También habló del matrimonio, y ahí soltó una frase que lo retrata entero. Dijo que no necesitaba un papel para sellar un compromiso, que para él ese papel era lo que menos importaba. Un hombre que protagonizó decenas de bodas frente a la cámara, que casó a sus personajes una y otra vez ante millones de testigos, decidió en su vida real no firmar ninguna. Nunca pisó un altar. Y eso, para un público que lo amaba como el novio perfecto, era casi imposible de entender. Porque mira la trampa en la que estaba metido. Si no se casaba, lo señalaban. Si no mostraba pareja, lo señalaban. Si guardaba silencio, lo señalaban más. Ese hermetismo total disparó durante años los rumores sobre su sexualidad. Se dijo de todo. Se publicaron listas enteras de supuestos romances, con hombres y con mujeres, sin que apareciera jamás una sola prueba de ninguno. Y aquí pasó algo hermoso, que te incluye a ti. Buena parte de su público lo defendió. Mucha gente dijo lo que tú probablemente piensas. Que sea lo que sea, su vida es suya, y lo único que nos debe es su trabajo en la pantalla. Porque eso es lo decente, ¿verdad? Querer a alguien por lo que te dio, no exigirle que te entregue hasta lo que no te corresponde saber. Pero fíjate en la ironía más cruel de toda su vida. El hombre que lo controlaba todo, que medía cada palabra, que blindaba cada paso, no pudo controlar lo único que de verdad le importaba, lo que la gente decía de él. Podía controlar su imagen en pantalla, su contrato, su agenda, sus apariciones, sus silencios. No podía controlar la imaginación de un país entero que llevaba décadas preguntándose quién era de verdad. Y mientras más se cerraba, más hablaban. Mientras más se protegía, más expuesto quedaba. Esa fue la condena del hombre perfecto, que su perfección misma era una invitación a que todos inventaran lo que faltaba. Y aquí está lo que pocos entienden de verdad. En el mundo del espectáculo, una puerta cerrada no apaga los rumores, los alimenta. Cuando una persona pública no cuenta nada, los demás llenan ese vacío con lo que se les ocurre. Y a Fernando ese vacío se lo llenaron de versiones que él jamás confirmó. Durante años circularon historias sobre con quién salía, con quién no, a quién amaba en secreto, qué escondía. Programas enteros vivieron de especular sobre su vida. Conductoras famosas como Maxine Woodside soltaban datos. Programas como Chisme en Vivo repetían versiones. Y el público escuchaba, comentaba, inventaba.
Una de esas versiones, la más comentada de todas, llegó incluso a vincularlo con un político poderoso, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Y aquí tengo que ser honesta contigo, porque este canal existe precisamente para no tratarte como te tratan otros. Esa versión la lanzó un periodista llamado Edgar Pérez, conocido como El Topo, y la lanzó sin presentar una sola prueba. No mostró ni un documento, ni una sola fotografía, ni una confirmación de nadie con nombre y rostro. Habló de habitaciones presidenciales, de hoteles completos rentados, de helicópteros, de lujos. Todo, repito, sin una sola prueba. Fernando nunca confirmó esa versión. Lo único que dijo, cuando Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso murieron en un accidente de helicóptero el 24 de diciembre de 2018, fue que conocía a la pareja y que les tenía aprecio. Nada más. Lo demás fue ruido. Ruido que se repitió de programa en programa, de revista en revista, hasta que de tanto repetirse empezó a sonar como una verdad. Y fíjate bien en lo que te estoy diciendo, porque esto es lo importante. A un hombre que no contaba nada, le inventaron todo. Y ese invento también era negocio. Mientras el público discutía sobre su vida privada, el personaje seguía siendo deseable y la empresa seguía vendiendo. El silencio de Fernando, lejos de protegerlo, lo convertía en mercancía. Y ese fue el precio invisible de ser perfecto. Vivir bajo sospecha permanente y no poder defenderse, porque defenderse significaba romper la regla de oro. Hablar de lo que pasaba cuando se apagaban las cámaras. El hombre perfecto no tenía permiso de ser un hombre. Y lo que casi nadie sabía en aquel entonces era que esa pared de silencio no la sostenía Fernando solo. La sostenía un documento, un contrato que muy pronto te voy a describir con números exactos. Un contrato que muchos repetían con asombro y que, visto de cerca, brillaba como un premio, mientras funcionaba como una cadena. Para que un secreto, una imagen o una mentira sobrevivan 30 años, no basta con cerrar la boca. Se necesita dinero. Se necesita una empresa entera dispuesta a sostener la fantasía. Productores que miren hacia otro lado. Revistas que publiquen lo conveniente. Entrevistas donde nadie pregunte demasiado. Y en el caso de Fernando Colunga, todo eso tenía un nombre y un precio. El nombre era Televisa. El precio, según la prensa de espectáculos, eran alrededor de 2 millones de pesos al mes. Aquí viene lo segundo que te prometí. Y de nuevo, déjame llevarte de la mano un segundo antes del golpe. Tú sabes lo que cuesta un mes. La renta, la luz, la comida, las medicinas, el gas. Sabes lo que es estirar el dinero hasta que alcance para llegar al siguiente. Quiero que tengas eso en la cabeza cuando escuches la cifra que viene, porque solo así vas a entender el tamaño de la jaula. Según publicó la revista TV Notas y repitieron varios medios, Fernando Colunga llegó a tener uno de los contratos de exclusividad más altos de toda Televisa. Cerca de 2 millones de pesos al mes. Algunos lo calcularon en más de $1 millón al año. 2 millones de pesos cada 30 días. Aunque no estuviera grabando. Aunque no apareciera en pantalla. Aunque pasara 2 años enteros sin hacer una sola telenovela. Le pagaban por estar. Le pagaban por pertenecer. Le pagaban sobre todo por no irse a ningún otro lado. Y aquí déjame explicarte qué es un contrato de exclusividad, porque suena a cosa de abogados y en realidad es muy fácil de entender. Imagínate que tu jefe te dice: te voy a pagar todos los meses, trabajes o no, pero a cambio no puedes trabajar para nadie más. Ni hoy, ni mañana, ni el año que viene. Tu cara, tu nombre, tu talento me pertenecen a mí. Y si yo decido no usarte durante 2 años, te quedas en tu casa esperando, cobrando, sin poder hacer nada en otro lado. Suena cómodo, ¿verdad? Suena hasta a sueño. Hasta que entiendes que tu vida entera depende de la voluntad de una sola persona que un día puede decidir que ya no te necesita. Y ese día te quedas sin trabajo, sin contrato y, lo peor de todo, sin haber construido nada por tu cuenta, porque durante años no te dejaron. Tú que viste tantas telenovelas de época sabes lo que era la tienda de raya.
Esas tiendas de las haciendas, donde al peón le pagaban bien sobre el papel, pero solo podía gastar ahí, solo podía comprar ahí, y al final del mes terminaba debiéndole todo al patrón. Un sueldo que parecía generoso y que en realidad era una cadena con forma de salario. El contrato de exclusividad de Fernando y de los grandes galanes de su época fue, en el fondo, una tienda de raya de lujo. Te pagaban una fortuna. Te trataban como rey. Pero tu cara, tu nombre y tu tiempo le pertenecían a un solo patrón, y fuera de él no existías. Toda una generación de estrellas vivió así. Algunos lograron salir a tiempo y construir algo propio. La mayoría se quedó adentro hasta que el patrón decidió que ya no los necesitaba. Y cuando eso pasaba, descubrían lo mismo que descubrió Fernando: que 3 décadas de lealtad no se traducen en una sola garantía cuando dejas de ser rentable. Ese pago tenía poco de salario y mucho de blindaje. Un contrato así no compra solo talento. Compra presencia. Compra lealtad. Compra la obligación de no romper el personaje cuando se apagan las luces. Porque Fernando Colunga no podía despertarse un día y decir, frente a una cámara, este soy yo de verdad. Tenía prohibido mostrarse cansado, contradictorio, simplemente humano. Tenía que seguir siendo el hombre que la empresa había vendido a medio planeta, mes tras mes, capítulo tras capítulo. Y ahí está lo que de verdad ata. Mientras otros actores podían entrar y salir de relaciones públicas, divorciarse, pelearse, equivocarse, envejecer a la vista de todos, reinventarse, Fernando tenía que permanecer congelado, como una estatua de mármol en medio de una sala, limpia, intocable, siempre iluminada desde el ángulo correcto. ¿Y te das cuenta de lo que eso le hace a una persona? Que no envejezca, que no se equivoque, que no viva en público como vive cualquier ser humano de carne y hueso. El dinero entraba cada mes, sí, pero junto con el dinero entraba, cada mes, la exigencia invisible de seguir callado. Cada aplauso confirmaba su grandeza, y cada aplauso, sin que nadie lo notara, apretaba un poco más la cuerda alrededor de su cuello. Por eso aquel contrato, visto de cerca, daba escalofríos. Por fuera brillaba como el oro. Por dentro era una habitación sin ventanas. Lo hizo rico, lo hizo intocable, y le cobró la renta en pedazos de su propia identidad. El derecho a equivocarse, el derecho a amar a la vista de todos, el derecho a vivir sin actuar ni un solo día. Y lo más perverso es que él entró ahí con los ojos abiertos. No lo engañó nadie. Entró como un hombre adulto que aceptó el pacto porque el pacto le daba poder, dinero, distancia, respeto, un lugar reservado en la cima. Pero todo pacto con ese tipo de poder te cobra lo mismo. Te quita, poquito a poquito, el derecho a ser tú. Y quiero detenerme aquí un momento, porque tú y yo sabemos algo que quizá los más jóvenes no entienden. Estas historias se pierden si nadie las cuenta bien. Las revistas las contaron a su manera, con titulares que vendían y verdades a medias. Los programas de chismes las usaron para reír un rato y pasar a la siguiente víctima. Si tú llegaste hasta aquí, hasta este punto del video, es porque querías algo distinto. La historia completa, con datos, con nombres, con respeto. Este es un lugar para la gente que no se conforma con el chisme. Para quienes vivieron esta época y merecen saber lo que pasó detrás de la pantalla. Si eres de esas personas, ya estás en casa y aquí te vas a quedar. Sigamos, porque la jaula que acabo de describirte estaba a punto de abrirse de la peor manera posible. No para liberarlo, para expulsarlo. Durante años, Fernando caminó dentro de esa vitrina sin romper el vidrio. Era el rey de San Ángel. Los técnicos bajaban la voz cuando pasaba. Los productores esperaban su respuesta. Las actrices se acomodaban al ritmo de su misterio. La empresa lo cuidaba como se cuida una joya. Pero hay algo que ninguna empresa perdona: que el rey empiece a creer que la corona es suya y no de quien la fabricó. Y en 2017, dentro de los mismos pasillos que durante décadas lo habían aplaudido, ese pacto dorado empezó a pudrirse. El contrato que durante años compró su silencio estaba a punto de convertirse en la sentencia que lo echaría del trono.
Guarda esa fecha. 2017. Para entender lo que pasó ese año, tienes que saber que Televisa ya no era la misma de los 90. El mundo había cambiado. Habían llegado las plataformas, el internet, las redes sociales, los públicos jóvenes que ya no se sentaban una hora frente al televisor. La empresa estaba en crisis, recortando gastos, despidiendo gente, replanteando todo su negocio. Y en medio de esa tormenta había contratos enormes que de pronto parecían un lujo imposible de sostener. Contratos como el de Fernando. Ese año, la productora y ejecutiva Rosy Ocampo preparaba, junto a su mano derecha Eduardo Mesa, una nueva telenovela. Se llamaba Papá a toda madre. Era una historia ligera, coral, de comedia familiar, sobre varios padres y sus líos. Nada que ver con los grandes melodramas de época, donde Fernando entraba con mirada de tormenta y todo giraba alrededor de él. Era otro tipo de televisión, otra época, otro público. Y ahí empezó el choque. Según contó una persona cercana a la producción a la revista TV Notas, el papel protagónico llegó primero a Fernando. Eduardo Mesa pensó en él de inmediato y lo contactaron. Pero Fernando, dice esa versión, no respondió como antes. Al principio ni siquiera hizo caso a las llamadas. Tardó en contestar. Dejó que sintieran el peso de su ausencia. Porque cuando un hombre lleva 30 años siendo tratado como intocable, llega un momento en que confunde el silencio con poder. Según esa misma versión, cuando por fin escuchó de qué iba el proyecto, no le gustó. Era una historia con muchos personajes, mucho elenco, donde tendría que compartir las cámaras con otros actores, entre ellos Raúl Araiza. Y eso, dicen, no le pareció. Sentía que en una historia así su imagen se diluía, que otros le podían robar cámara, que ya no sería el centro absoluto de todo. Detente un segundo en eso. El mismo hombre que durante años fue vendido como el centro absoluto del deseo, ahora escuchaba que debía integrarse a un equipo. El galán eterno tenía que aceptar que la televisión había cambiado, que los públicos habían cambiado, que la industria ya no podía seguir pagando millones por una estatua que se negaba a moverse del centro del escenario. Y entonces, según los relatos que publicó la prensa, lo llevaron ante Rosy Ocampo, que para ese momento ya no era solo productora, sino una de las principales ejecutivas de contenido de toda la empresa. Y la reunión, dicen, dejó de ser incómoda y se volvió brutal. Imagínate la escena. Dos personas que se respetaban, frente a frente, midiendo fuerzas. Ella le recordó que tenía el contrato de exclusividad más alto de la empresa, que aún le quedaba pendiente un proyecto, que aceptar no era opcional, sino una obligación que venía firmada. Le hizo ver, según esos reportes, que cobraba una fortuna por hacer apenas una telenovela cada 2 años y que eso ya no se podía sostener en la empresa que él conoció. Las voces subieron. Hubo gritos. El respeto antiguo se hizo tensión pura. Fernando defendía su lugar, su trayectoria, su derecho a elegir qué papeles hacer después de tantos años. La empresa defendía su inversión, su autoridad y una nueva realidad financiera donde ya no había dinero para reyes que no se movían. Y según las versiones de la prensa de espectáculos, en esa reunión cayó una frase como una bofetada. Le dijeron que ya estaba viejo para rechazar papeles. Guarda esa frase, porque iba mucho más allá de la edad. Tocaba el corazón mismo del mito. Durante décadas Fernando había sido el hombre que no envejecía, el rostro impecable, el galán detenido en el tiempo, congelado en la juventud eterna. Y de pronto, dentro de la misma empresa que lo había convertido en fantasía, alguien le decía en la cara que el reloj sí había avanzado, que el cuerpo sí cambia, que el poder sí caduca, que el hombre perfecto, ese que no podía romperse, ya empezaba a estorbar. Aquí viene lo tercero que te prometí, y es lo más duro de todo lo que llevamos. Porque déjame hablarte de corazón un momento, antes de seguir. Tú sabes lo que es dar lo mejor de tu vida a algo o a alguien. Años de lealtad, años de poner la cara, de no fallar, de estar ahí siempre. Y un día descubrir que todo ese tiempo que entregaste no te protege de nada,
que en cuanto dejas de ser útil, te sueltan como si nunca hubieras importado. Quizá lo viviste en un trabajo al que le diste media vida. Quizá lo viviste en tu propia casa, con alguien a quien le diste todo y un día te cambió por algo más nuevo. Pues eso, exactamente eso, le pasó a Fernando Colunga delante de millones de personas que ni siquiera se enteraron de qué estaba pasando. Lo tercero que casi nadie te explicó es esto. El mismo sistema que lo protegió fue el que lo expulsó. Cuando Fernando se negó a ese papel, la cosa no quedó en una telenovela perdida. Rosy Ocampo, según los reportes, habló con los altos mandos de la empresa. Les contó cómo se había portado en la reunión. Y, dicen, hasta presentó un estudio de mercado para respaldar su posición. El resultado fue tajante. A Fernando Colunga le retiraron el contrato de exclusividad. El papel de papá a toda madre terminó en manos de Sebastián Rulli. La historia siguió sin él. La empresa siguió produciendo sin él. Y según esa misma versión, el actor reaccionó con orgullo. Dijo que mejor para él, que quería dedicarse al cine y no estar atado a la televisión. Pero la prensa lo describió como puras patadas de ahogado, recordando que su último trabajo en cine, la película Ladrones de 2015, no había tenido tanto éxito. Y no fue el único al que le pasó. Por esos mismos años, dentro de esa crisis y esos recortes, la televisora le quitó la exclusividad a figuras enormes. A William Levy, a Eduardo Yáñez, el mismo al que Fernando había doblado en Moto 30 años atrás, a Galilea Montijo. El sistema entero estaba cambiando, y los reyes de antes se estaban quedando sin reino, uno por uno. Toda una era de la televisión mexicana se estaba apagando, y Fernando fue uno de sus últimos símbolos en caer. Aquellos 2 millones de pesos mensuales, esa jaula dorada que durante años había comprado su silencio, su presencia y su obediencia, dejaron de parecer una garantía, y empezaron a parecer una carga que la empresa ya no quería seguir pagando. Fernando salió herido, aunque no lo dijera, aunque su orgullo no le permitiera mostrarlo. Porque no fue solo perder un proyecto, fue perder el aura de intocable que había cargado toda su vida. Fue descubrir que el mismo sistema que lo blindaba también podía dejarlo a la intemperie de un día para otro. Fue entender, de la peor manera, que el amor de una empresa dura exactamente lo que dura la rentabilidad de una imagen. Y aquí la frase vuelve con todo su peso. El hombre perfecto no tenía permiso de ser un hombre. Pero esa vez le quitaron algo más. Le quitaron el permiso de envejecer. Y al quitárselo, lo dejaron sin lo único que el contrato nunca le había permitido construir de verdad. Una salida digna, en sus propios términos. Fernando hizo lo que pudo con la herida abierta. Se fue a otra parte. Llegó Telemundo. Llegó el proyecto de Malverde, el santo patrón, que lo regresaría a la pantalla después de años. Se afincó en Miami, trabajando para las cadenas enfocadas en el público hispano de Estados Unidos. Nuevas pantallas, nuevos contratos, nuevos intentos de demostrar que todavía podía mandar en escena. A principios de 2020 se paró en la alfombra roja de la feria televisiva NATPE en Miami, presentado como una de las grandes estrellas de Telemundo. Había dicho que no pensaba volver a las telenovelas, pero la historia de Malverde, el santo patrón, lo convenció de regresar. Y unos años después llegó otra superproducción, El Conde, Amor y Honor, al lado de Ana Brenda Contreras, una historia inspirada en El Conde de Montecristo. Visto desde afuera parecía un renacer. El galán que cruzaba fronteras, que se reinventaba, que conquistaba un mercado nuevo, el del público hispano en Estados Unidos. Quizá tú lo seguiste viendo desde tu casa en Texas, en California, en Florida, y pensaste que estaba mejor que nunca. Pero hay algo que casi nadie conectó en aquel momento, y que ahora contado completo parte el alma. Esos mismos años en que Fernando reconstruía su carrera en Miami, lejos de Televisa, demostrando que aún podía brillar, fueron los años en que su padre empezaba a apagarse. Mientras él grababa, viajaba, posaba en alfombras rojas y sostenía su orgullo herido frente a la prensa, don Fernando, allá en silencio, sin cámaras, iba y venía a sus quimioterapias. El hijo levantaba un imperio nuevo. El padre lo perdía todo en una cama de hospital. Y ninguno de los dos sabía cuánto tiempo les quedaba.
Pero la herida ya estaba abierta. El blindaje de San Ángel había caído. Y cuando un hombre que vivió protegido durante 30 años pierde de golpe su armadura por esa grieta abierta, lo primero que entra es el miedo. ¿Y sabes qué quedó de todos esos años de gloria? ¿Dónde estaban en ese momento de soledad los productores que antes peleaban por su rostro? ¿Dónde estaban las revistas que vendían millones con su cara en la portada? ¿Dónde estaban los que juraban quererlo cuando todavía les daba dinero? El hombre que había sido el centro de todo se encontró de repente mirando el final de una era, la suya. Y justo cuando creía que ya había pagado el precio más alto de su vida, la vida le tenía preparada una factura que ningún contrato, ningún guardaespaldas y ningún millón del mundo podía pagar. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Y es la razón por la que esta historia no es un chisme más, sino algo que te va a tocar por dentro. La factura más cruel no llegó en un foro, no llegó en una oficina de Televisa, llegó en una habitación de hospital, lejos de los reflectores, lejos de las escenas de amor, lejos de ese mundo donde Fernando Colunga siempre parecía tenerlo todo bajo control. Porque hay dolores que no se pueden actuar. Para eso no hay guión ni segunda toma. A principios de 2019, según reportó la prensa, el ingeniero Fernando Colunga, el padre del actor, recibió un diagnóstico que empezó a apagarlo despacio. Cáncer de colon. Don Fernando llevaba un tiempo con molestias estomacales que creyó que eran una simple infección. Cuando por fin lo revisaron a fondo, ya era cáncer. Y aunque al principio parecía detectado a tiempo, la enfermedad avanzó y llegó a hacer metástasis. Empezó entonces una rutina dolorosa que muchas familias conocen demasiado bien. Consultas, estudios, quimioterapias y viajes constantes entre Florida y Ciudad de México, porque el tratamiento en México le resultaba más accesible que en Estados Unidos. Días buenos que parecían esperanza, días malos que parecían despedida. Y a su lado, en cada viaje, en cada consulta, Margarita, su esposa, la madre de Fernando, acompañándolo sin soltarle la mano. Detente un momento en este hombre, porque la historia oficial casi nunca lo mira. El señor que le dio el apellido al galán más famoso de las telenovelas no tenía cámaras alrededor, ni música dramática de fondo, ni un guión escrito para hacerlo eterno. Tenía un cuerpo enfermo, una esposa que resistía y un hijo lejos que cargaba con sus compromisos de trabajo. Era un hombre común enfrentando lo más duro de la vida, igual que tu papá, igual que tu esposo, igual que tanta gente que tú conoces y que se fue sin reflectores. Pero el tiempo, cuando decide cerrarse, no negocia con nadie, ni con los ricos, ni con los famosos, ni mucho menos con los hijos de los hombres perfectos. Y aquí muchos de ustedes, los que me escuchan desde el otro lado de la frontera, saben perfectamente de qué hablo. ¿Cuántos de ustedes tienen o tuvieron a un padre, a una madre enfermos allá en México, en Colombia, en Centroamérica, mientras ustedes trabajaban lejos, en Estados Unidos, juntando para mandar, esperando el día de poder volver? Esa distancia duele de una manera que solo entiende quien la ha vivido. El teléfono que suena a medianoche. La impotencia de estar a miles de kilómetros. El cálculo desesperado de cuánto tarda un vuelo, de si llegarás a tiempo. Fernando, con todos sus millones, vivió exactamente esa misma angustia que tú conoces, la de un hijo lejos de un padre que se apaga. Y en eso, te lo juro, no había ninguna diferencia entre él y cualquiera de nosotros. Y entonces, en 2020, el mundo entero se detuvo. La pandemia convirtió los aeropuertos en pasillos vacíos, las fronteras en muros invisibles, los hospitales en lugares donde el amor ya no siempre podía entrar. Los vuelos se cancelaban de un día para otro. Las reglas cambiaban cada semana. Y la enfermedad, indiferente a todo, no esperaba a que las familias se organizaran. Según contaron medios como la revista People en español, el portal de El Gordo y la Flaca y la propia sección de espectáculos de Televisa con la conductora Odalis Ramírez, la salud del señor Colunga se agravó de golpe. Tuvo que ser internado en un hospital de la Ciudad de México. Y por miedo al contagio, ese hombre orgulloso y sobreprotector tomó la decisión que terminó siendo la más dolorosa de todas. Pidió ir solo.
Les pidió a su esposa y a su hijo que no lo acompañaran, para no exponerlos al virus durante el viaje o en el hospital. Tal vez pensó que volvería. Tal vez todos pensaron que habría otra llamada, otra visita, otro abrazo, otra oportunidad. No la hubo. El hombre perfecto no tenía permiso de ser un hombre, pero el hijo sí lo era. Y por primera vez en su vida, ese hijo no pudo esconderse detrás de ningún personaje. Fernando estaba en Miami, atado a los compromisos de grabación de Malverde, atrapado entre restricciones sanitarias, fronteras cerradas y un mundo que ya no permitía moverse como antes. Durante décadas había tenido dinero, influencia, seguridad, puertas privadas, autos, contratos, contactos en todas partes. Una vida entera construida para esquivar al público y controlar cada aparición suya. Y cuando recibió la noticia de que su padre se moría, todo ese poder se quedó mudo de golpe. Los millones no servían. La fama tampoco. Los guardaespaldas que durante años lo protegieron de los fans no podían hacer nada contra una frontera cerrada. Ni siquiera el apellido, que para entonces ya era una marca registrada, le sirvió de algo. Ninguna de esas cosas pudo comprarle el derecho más simple y más humano que existe. Llegar a tiempo, tomarle la mano, decirle adiós, papá. Su padre murió solo en México, mientras él estaba lejos. Solo, en una sesión de tratamiento, sin su esposa, sin su hijo, sin nadie de su sangre al lado. Murió como mueren tantos hombres orgullosos, protegiendo a los demás hasta el último momento, a una costa de quedarse sin compañía en el final. Y por las condiciones sanitarias de aquellos meses, el cuerpo tuvo que ser cremado con rapidez, sin la despedida que cualquier familia querría. Según reportó la revista TV Notas, ni Fernando ni su madre pudieron viajar a tiempo a México. Y entonces ocurrió la escena más amarga de toda esta historia. Los restos de don Fernando no llegaron en brazos de su hijo. No llegaron después de una ceremonia rodeada de familia. Según esos reportes, fueron los propios escoltas del actor, los mismos hombres contratados durante años para protegerlo de fans y periodistas, quienes ayudaron a recibir las cenizas y a trasladarlas hasta la casa de doña Margarita. Piensa en eso un momento. Un hombre que vivió toda su vida rodeado de seguridad, recibió la ausencia de su padre a través de la misma barrera que lo separaba del mundo. La protección se volvió distancia. El blindaje se volvió castigo. La privacidad que durante toda su vida pareció poder se transformó ese día en una habitación fría donde ya nadie podía devolverle lo que había perdido. Y según contó una fuente cercana a la familia, hubo un detalle aún más doloroso. Fue el propio don Fernando quien pidió que no lo acompañara. Así que Fernando carga, además del dolor, con esa orden imposible de cumplir y de desobedecer. Su padre lo protegió hasta el final, y al protegerlo lo dejó sin despedida. ¿Y dónde estábamos todos nosotros en ese momento? Los que lo veíamos cada noche. Los que lo creíamos invencible, intocable, dueño de finales felices. Lo imaginábamos en una mansión, sonriente, sin problemas, mientras en la realidad había un hombre que acababa de perder a su padre sin poder despedirse y que, fiel a la costumbre de toda una vida, no lo iba a contar en voz alta. Y quizá ahí, frente a esa urna, Fernando entendió algo que ningún contrato podía enseñarle. Que una vida construida para no ser vista también puede impedirte estar presente donde de verdad importa. Que el silencio guarda secretos, sí, pero también roba despedidas. Y que cuando el aplauso se apaga, lo único que de verdad queda es la gente a la que pudiste abrazar a tiempo. Y aquí, déjame que te hable bajito, de tú a tú, porque sé que muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Tú también conoces ese dolor. La llamada que llega demasiado tarde. El abrazo que se quedó pendiente. La despedida que la vida no te dejó dar. Aquellos años de pandemia nos quitaron a muchos sin permitirnos estar al lado. Padres, madres, esposos, hermanos, amigos que se fueron detrás de una puerta de hospital que nadie pudo cruzar. Quizá tú perdiste a alguien así. Quizá todavía cargas esa espina, esa frase que no alcanzaste a decir, esa mano que no alcanzaste a tomar. Por eso esta historia, aunque hable de un galán famoso y millonario, en el fondo habla de algo que nos iguala a todos. Porque frente a una despedida que no llega, el dinero no vale nada, la fama no vale nada.
Ahí, en ese punto, Fernando Colunga era tan vulnerable como tú, como yo, como cualquiera. Un hijo que perdió a su padre y no pudo decirle adiós. Si en este momento estás pensando en alguien que se te fue así, quiero que sepas algo. No estás solo en ese sentimiento. Y esa persona, donde quiera que esté, sabía que la querías, aunque la última palabra se haya quedado sin decir. Pero la vida, que a veces es cruel y a veces es sabia, tenía guardado para él un segundo capítulo. Porque casi al mismo tiempo que aprendía a despedirse de su padre, Fernando estaba a punto de aprender a recibir a alguien nuevo. Y aquí entra una mujer que tú recuerdas bien, Blanca Soto, la actriz con la que compartió pantalla en 2012 en la telenovela Porque el amor manda. Lo que en la ficción fue un amor de telenovela, según la prensa, se convirtió en algo real, discreto, escondido del mundo durante más de una década. Una relación de altibajos, marcada, según los reportes, por la obsesión de Fernando con mantener su vida lejos de cualquier reflector, esa misma obsesión que había aprendido en 30 años de Máscara. Y entonces llegó el momento más humano de toda su historia. A finales de 2023, la ausencia de Blanca Soto en las redes sociales empezó a alimentar los rumores de un posible embarazo. Y en marzo de 2024, la revista TV Notas lo publicó. Según ese reporte, citando a una persona que trabajaba en el hospital, Blanca y Fernando entraron al hospital HCA Florida Mercy, en Miami, el jueves 29 de febrero por la tarde. Iban acompañados de su equipo de seguridad. Entraron por accesos exclusivos. Tenían reservada una de las suites más costosas. Y según esa versión, pidieron al equipo médico firmar acuerdos de confidencialidad. El niño habría nacido por cesárea el viernes 1 de marzo, al mediodía. Un varón. Pequeño, frágil, real. Detente en esa imagen, porque lo dice todo. Un nacimiento debería abrir ventanas. El suyo pareció cerrar todas las puertas. Según se contó en esos reportes, Fernando estuvo ahí, presente en todo el parto. Tomó fotos. Estuvo cerca de Blanca todo el tiempo. Y lloró al cortar el cordón umbilical de su hijo. Y por primera vez, detrás del galán, apareció simplemente un hombre. Un hombre mayor, cerca de los 58 años, con miedo y con emoción, sosteniendo un futuro que ya no podía controlar con abogados ni con comunicados de prensa. Ni Fernando ni Blanca confirmaron nunca la noticia con sus propias palabras. Fieles a la costumbre de toda una vida, guardaron silencio. Fue el productor Juan Osorio quien lo dijo en voz alta, en entrevista con Televisa, asegurando que el actor habla con su hijo todos los días, que vive un enamoramiento con ese bebé y que es un niño hermoso. Y la actriz Chantal Andere, preguntada por la prensa, también lo dio por cierto. Cuando una reportera por fin le preguntó a Fernando directamente, él respondió divertido, sin negar y sin confirmar, dejando la puerta cerrada como siempre. Juan Osorio puede decir lo que quiera, dijo, y yo soy feliz. ¿Y no te parte el corazón esa imagen? El hombre que durante 30 años besó frente a millones, que vendió el amor como espectáculo en horario estelar, que hizo suspirar a 3 generaciones de mujeres, tuvo que vivir el momento más real y más íntimo de toda su vida a escondidas, bajo contratos de confidencialidad, protegiendo a su propio hijo recién nacido del mismo mundo que lo había hecho famoso. Ese es el precio del que nadie habla. Esa es la cuarta cosa que casi nadie te contó. Que el hombre fabricado para ser visto por el mundo entero terminó teniendo que esconder lo único verdaderamente suyo que le quedaba. Hoy Fernando Colunga ya no camina como aquel hombre que parecía dueño absoluto de los finales felices. Sigue trabajando, eso sí. Regresó a Televisa con la telenovela El Maleficio. Y el mismo Juan Osorio lo anunció como protagonista de un nuevo proyecto, Amanecer, al lado de Livia Brito. Pero ya no es solo el galán de mirada firme que entraba a una escena y hacía que millones creyeran otra vez en el amor imposible. Hoy es un hombre cerca de los 60 años, con demasiados silencios encima, demasiadas puertas cerradas detrás, y un hijo pequeño al que está aprendiendo a querer sin esconderse del todo. Cuentan que la llegada de ese niño lo cambió, lo suavizó, le bajó un poco las defensas que había construido durante décadas.
que cuando Juan Osorio habló de su felicidad, Fernando, en lugar de estallar como habría hecho el hombre rígido de otros años, respondió con una calma nueva, dejando que un amigo hablara por él. Y en una vida construida sobre el control absoluto, cualquier señal de paz es una grieta por donde por fin entra el aire. Y aquí la historia deja de ser una caída y se vuelve una pregunta que te incumbe a ti también. ¿Sigue funcionando esa máquina? ¿Sigue la industria fabricando hombres y mujeres perfectos, congelándolos, exprimiéndolos y soltándolos en cuanto dejan de rendir? Mira a tu alrededor. Mira a las nuevas figuras, a los nuevos ídolos, a los contratos de hoy, a los rostros que hoy te venden como perfectos. Y vas a ver el mismo patrón de siempre, solo que con otra ropa y otras pantallas. La fábrica no cerró, solo cambió de nombres y de caras. Fernando Colunga fue, quizá, el último gran galán, fabricado por una televisión que confundía el amor con la mercancía y el misterio con la prisión. Le dieron fama, le dieron fortuna, le dieron poder y una eternidad de aplausos repetidos. Pero le cobraron algo mucho más caro que todo eso junto. Le cobraron el derecho a equivocarse en público, el derecho a amar sin tener que dar explicaciones, el derecho a envejecer sin que se lo echaran en cara, y el derecho a llorar a su padre sin un personaje encima. Y por eso, al final, te pido que vuelvas conmigo a donde empezamos. Pero antes, déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho sobre esta historia. Esa jaula no la construyó solo la empresa, no la construyó solo el contrato. La construimos un poquito todos los que estábamos del otro lado de la pantalla. Nosotros quisimos que fuera perfecto. Nosotros quisimos que no envejeciera, que no se equivocara, que fuera siempre el galán impecable que entraba a salvar a la heroína. Nosotros suspirábamos por el personaje y le exigíamos, sin darnos cuenta, que el hombre se le pareciera. Cada vez que alguien preguntaba con malicia por qué no se casaba, cada vez que alguien inventaba un rumor para llenar su silencio, cada vez que el público pedía más vida privada de la que él quería dar, apretábamos un poquito más los barrotes. No lo hicimos con maldad, lo hicimos porque lo queríamos. Pero a veces el cariño, cuando exige demasiado, también encierra. Y quizá por eso duele tanto entender lo que de verdad necesitaba ese hombre. Algo que no se compra con aplausos, ni con portadas, ni con un contrato más grande. Lo que necesitaba era lo más sencillo del mundo, eso que tú tienes y a lo mejor no valoras lo suficiente. No le hacían falta más aplausos, ni más portadas, ni un contrato más grande. Le hacía falta el derecho a vivir sin que lo miraran, el derecho a llorar sin que lo juzgaran, el derecho a equivocarse, a envejecer y a despedirse de los suyos en paz. Hoy, ya mayor, con un hijo pequeño que aprendió a amar lejos de las cámaras, tal vez Fernando esté empezando, por fin, a darse ese permiso. Tarde, sí. Después de perder a su padre, sí. Pero empezando. Y ahora sí, vuelve conmigo a donde empezamos. A ese pasillo de hospital en la Ciudad de México, en 2020, a ese hombre de 70 y tantos años que entra solo, sin nadie que le tome la mano, mientras a más de 2000 kilómetros su hijo, el hombre perfecto, el galán intocable, está frente a una cámara fingiendo que todo está bien, porque actuar fue lo único que la vida le enseñó a hacer cuando dolía. A la vida no le importó cuántas telenovelas protagonizó Fernando Colunga, ni cuánto cobraba al mes, ni cuántas mujeres suspiraron por él en cuántos países. Lo que le preguntó al final del camino fue quién era cuando nadie lo estaba mirando. Y tal vez esa sea la tragedia más honda de toda esta historia. Que Fernando Colunga pasó media vida interpretando al hombre perfecto, cuando lo único que de verdad necesitaba era permiso para ser un hombre real. Porque el hombre perfecto nunca tuvo permiso de ser un hombre. Y para cuando por fin lo entendió, junto a una urna que llegó en brazos ajenos, ya le habían cobrado todo. Antes de irte, déjame hablarte directo, de corazón. Esta familia que nos juntamos aquí, noche a noche, a recordar y a entender a la gente que nos acompañó toda la vida, no existiría sin ti. Tú, que me escuchas desde México.
Tú, que me acompañas desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Houston, desde tantas casas donde una telenovela mexicana fue un pedazo de hogar. Tú, desde Colombia, desde Argentina, desde cualquier rincón donde ese rostro fue parte de